Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News, transmite la audiencia general del Papa Francisco. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Con la señal de la cruz y el saludo litúrgico, el Santo Padre Francisco ha dado inicio a la audiencia general en el miércoles de la 23ª semana del tiempo ordinario. La audiencia general se lleva a cabo en el aula Pablo VI del Vaticano. Lo saluda Griselda Mutual, hoy en los micrófonos en nombre de nuestra redacción. Agradecemos la asistencia técnica de Gustavo Messina y la dirección de la hermana Bernadette Riz. Recordamos que estamos en el año litúrgico 2020-2021, ciclo B, año impar, y les contamos que el Papa Francisco comienza hoy un ciclo de catequesis sobre San José. La lectura que acompaña esta audiencia, es el capítulo 5, versículos del 1 al 4 del profeta Miqueas. Y más precisamente, el Papa reflexiona sobre San José y el ambiente en el que vivió el Papa de Jesús. Aprovechamos estos instantes para saludar a las emisoras que transmiten esta señal. En América Latina saludamos a Radio María en Venezuela, República Dominicana y El Salvador, a Radio Hogar de Panamá, a Radio La Voz de María en Ecuador, a Radio Cáritas, Universidad Católica de Paraguay, a Radio San Camilo en Perú, a Radio Marién en Dajabón, República Dominicana, a Radio Vicentina de Chile, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio ACD, la emisora de Cristo y María en México. En España saludamos y agradecemos a Setelmont Televisión en Alicante, a Radio Televisión Diocesana de Toledo y a Popular Televisión de Murcia. Un saludo cordial a las emisoras que retransmiten en y desde los Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Misión Católica de la Diócesis de Savannah, a Radio Inmaculada TV en Atlanta, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Catholic Faith Network, ESNE, El Sembrador Nueva Evangelización Radio y TV y AEWTN Televisión. Nuestro saludo, por supuesto, a todos ustedes, queridos amigos que nos acompañan a través de Facebook Live y también a través de nuestro portal de noticias vaticannews.va y de nuestro canal de YouTube. Lesung aus dem Buch des Propheten Micha. Du Bethlehem Ephrata. En este momento los lectores están leyendo el pasaje de la lectura del profeta Miqueas. En breve escucharemos al lector en español. El pasaje es proclamado en italiano, francés, inglés, alemán, español, que es el que seguirá, portugués, árabe y polaco, siempre en ese orden. Der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes, und wird der Friede sein. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del profeta Miqueas. Y tú, Belén de Efratas, eres insignificante entre los clanes de Judá, pero de ti surgirá para mí quien gobierne en Israel. Por eso el Señor los entregará hasta el momento de que dé a luz la mujer que está embarazada y que regresen sus otros hermanos para unirse a los demás israelitas. Él se mantendrá firme y pastoreará con la autoridad del Señor, con la majestad de su nombre, el nombre del Señor, su Dios. Él será la paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Leitura da profecia de Miqueias.
Assim diz o Senhor: Tu, Belém de Efratá, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Deus deixará seu povo ao abandono, até o tempo em que uma mãe der à luz. E o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Ele mesmo será a paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. قراءة من سفر ميخا النبي. وأنت يا بيت لحم أفراتا إنك أصغر عشائر يهوذا، ولكن منك يخرج لي من يكون متسلطا على إسرائيل. لذلك يتركهم الله إلى حين تلد الوالدة، فترجع بقية إخوته إلى بني إسرائيل، ويقف ويرعى بعزة الرب وبعظمة اسم الرب إلهه، ويكون هذا سلاما. كلام الرب. Czytanie z Księgi Micheasza. A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci jego powróci do synów Izraela. Powstanie on i paść będzie mocą pańską w majestacie imienia Pana, Boga swego, aż po krańce ziemi. A ten będzie pokojem. Oto Słowo Boże. Y escuchamos la lectura en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general. Ahora nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. L'8 dicembre 1870, El 8 de diciembre de 1870, el Beato Pío IX proclamó a San José patrono de la Iglesia Universal. 150 años después de aquel acontecimiento, estamos viviendo un año especial dedicado a San José. Y en la carta apostólica Patris Corde he recogido algunas reflexiones sobre su figura. Nunca antes como hoy, en este tiempo marcado por una crisis global con diferentes componentes, Él puede ser un apoyo, un consuelo y una guía para nosotros. Por eso decidí dedicarle una serie de catequesis que espero nos ayuden ulteriormente a dejarnos iluminar por su ejemplo y su testimonio. Por algunas semanas hablaremos de San José. En la Biblia hay más de 10 personajes que llevan el nombre de José. El más importante entre ellos es el hijo de Jacob y Raquel, que a través de diversas vicisitudes pasó de ser un esclavo a convertirse en la segunda persona más importante de Egipto después del faraón. El nombre José en hebreo significa Dios aumente, Dios haga crecer. Es un deseo, una bendición basada en la confianza en la providencia y referida especialmente a la fecundidad y el crecimiento de los hijos. De hecho, este nombre precisamente nos revela un aspecto esencial de la personalidad de José de Nazaret.
Es un hombre lleno de fe en su providencia. Él cree en la providencia de Dios, tiene fe en la providencia de Dios. Cada una de sus acciones, tal como se relata en el Evangelio, está dignada por la certeza de que Dios hace crecer, que Dios aumenta, que Dios añade, que Dios prevé mandar adelante su plan de salvación. Y en esto José de Nazaret se parece mucho a José de Egipto. También las principales referencias geográficas de José, Belén y Nazaret desempeñan un papel importante en la comprensión de su figura. En el Antiguo Testamento, la ciudad de Belén se llama Betlehem, es decir, casa del pan, o también Efratá, por la tribu que se asentó en ese territorio. En árabe, en cambio, el nombre significa casa de la carne, probablemente por el gran número de rebaños de ovejas y cabras presentes en la zona. De hecho, no es casualidad que cuando nació Jesús, los pastores fueron los primeros testigos del acontecimiento. A la luz del relato de Jesús, estas alusiones al pan y a la carne remiten al misterio de la Eucaristía. Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Él mismo dirá de sí mismo: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. La ciudad de Belén se menciona varias veces en la Biblia, ya desde el libro del Génesis. A Belén también está vinculada la historia de Ruth y Noé, narrada en el pequeño pero maravilloso libro de Ruth. Ruth dio a luz a un hijo llamado Obed, que a su vez dio a luz a Yese, al padre del rey David. Y precisamente de la línea de David proviene José, el padre legal de Jesús. Sobre Belén, el profeta Miqueas predijo grandes cosas. Y tú, Belén de Éfrata, lo escuchamos al inicio, tú, Belén de Éfrata, tan pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el que ha de gobernar Israel. El evangelista Mateo retomará esta profecía y la vinculará a la historia de Jesús como su evidente cumplimiento. De hecho, el Hijo de Dios no eligió Jerusalén como el lugar de su encarnación, sino Belén y Nazaret, dos pueblos periféricos, alejados del clamor de la crónica y del poder de la época. Y sin embargo, Jerusalén era la ciudad amada por el Señor, la ciudad santa, elegida por Dios para habitarla. Aquí, en efecto, habitaban los maestros de la ley, los escribas y los fariseos, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. He aquí por qué la elección de Belén y Nazaret nos dice que la periferia y la marginalidad son predilectas de Dios. Jesús no nació en Jerusalén con toda la corte, no, nació en una periferia. Hizo su vida hasta los 30 años en esa periferia, trabajando como carpintero, como José. Y Jesús, las periferias y para Jesús las periferias y la marginalidad son predilectas, preferidas. No tomar en serio esta realidad equivale a no tomar en serio el Evangelio y la obra de Dios, que sigue manifestándose en las periferias geográficas y existenciales. El Señor siempre actúa a escondidas, siempre actúa a escondidas en las periferias. También en la periferia de nuestra alma, en los sentimientos, tal vez en esos sentimientos que nos avergüenzan. El Señor está allí para ayudarnos a ir hacia adelante. El Señor sigue manifestándose en las periferias, sean esas geográficas que las existenciales. En particular, Jesús va a buscar a los pecadores, entra en sus casas, les habla y los llama a la conversión. También Jesús es desafiado por esto, pero miren en este maestro, decían los doctores de la ley, habla con los come con los pecadores, se ensucia, va a buscar
aquellos que el mal no lo han hecho, sino que lo han sufrido, los enfermos, los hambrientos, los pobres, los últimos. Va a buscar a los pecadores que hicieron del mal y también a aquellos que no hicieron mal, pero que lo sufrieron, como los enfermos, los hambrientos, los pobres y los últimos. Siempre Jesús va hacia las periferias, siempre. Y esto nos debe dar tanta confianza, porque el Señor conoce las periferias de nuestro corazón, las periferias de nuestra alma, las periferias de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestra familia. Es decir, esa parte un poco oscura que nosotros no hacemos ver por vergüenza, tal vez, ¿no? En este sentido, la sociedad de aquella época no es muy diferente de la nuestra. También hoy hay un centro y una periferia. Y la Iglesia sabe que está llamada a anunciar la buena noticia desde las periferias. José, que es un carpintero de Nazaret y que confía en el plan de Dios para su joven prometida, y para él mismo, recuerda a la Iglesia que debe fijar su mirada en lo que el mundo ignora deliberadamente. ¿Qué nos enseña José? No mirar tanto las cosas que el mundo alaba. Mira a los ángulos, mira a las sombras, mira a las periferias, lo que el mundo no quiere. Nos recuerda José que debemos dar importancia a lo que los otros descartan. En este sentido, es verdaderamente un maestro de lo esencial. José es un maestro de lo esencial. Nos recuerda que lo que realmente vale no llama nuestra atención, sino que requiere un paciente discernimiento para ser descubierto y valorado. Descubrir lo que vale. Pidámosle que interceda para que toda la Iglesia recupere esta mirada, esta capacidad de discernir, esta capacidad de valorar lo esencial. Volvamos a empezar desde Belén, volvamos a empezar desde Nazaret. Hoy quiero enviar un mensaje a todos los hombres y mujeres que viven en las periferias geográficas más olvidadas del mundo o que viven situaciones de marginalidad existencial, que puedan encontrar en San José el testigo y el protector al que mirar. A él podemos dirigirnos con esta oración, una oración hecha en casa, pero salida del corazón. San José, tú que siempre has confiado en Dios y has tomado tus decisiones guiado por su providencia, enséñanos a no contar tanto sobre nuestros proyectos, sino en su diseño de amor. Tú que vienes de las periferias, ayúdanos a convertir nuestra mirada y preferir lo que el mundo descarta y margina. Consuela a los que se sienten solos y sostiene a los que trabajan en silencio para defender la vida y la dignidad humana. Amén. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux. Y aquí, estimados oyentes, estimados telespectadores, ha sido la catequesis del Santo Padre Francisco en este nuevo ciclo que comienza hoy sobre la figura de San José. El Papa hoy habló sobre San José y el ambiente en el que vivió. Recordamos la lectura que ha acompañado esta audiencia, es el capítulo 5, versículos 1 al 4 del profeta Miqueas. En breves momentos el sumo pontífice dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa. Antes de ello, el lector francés está presentando los saludos de los fieles al Papa Francisco y pronuncia un resumen de la catequesis en su idioma. À 150 ans de cet événement, nous vivons une année spéciale dédiée à Saint Joseph. En ce moment marqué par une crise mondiale, Joseph peut être un soutien, un réconfort et un guide. Le nom de Joseph en hébreu signifie que Dieu augmente, que
que Dieu fasse grandir. En estos momentos de crisis mundial, repasamos algunos fragmentos de la catequesis del Papa junto con el locutor español. En estos momentos de crisis mundial, resume el lector, José puede ser un apoyo, un consuelo y una guía. El nombre de José en hebreo significa que Dios aumente, que Dios haga crecer. Se trata de un deseo, de una bendición basada en la confianza en la providencia de Dios. Este nombre revela un aspecto esencial de la personalidad de José de Nazaret, es decir, que era un hombre lleno de fe en Dios, lleno de fe en la providencia de Dios. Belén y Nazaret desempeñan un papel importante para comprender su carácter. La elección de Belén y Nazaret, dos pueblos de la periferia, como un lugar de encarnación del Hijo de Dios, nos revela que la periferia y la marginación son preferidas por Dios, porque Dios se manifiesta en las periferias geográficas y existenciales. José nos recuerda que debemos dar importancia a lo que otros descartan y rechazan. José es un maestro de lo esencial. Me complace saludar a los peregrinos venidos de los países francófonos, en particular a las hermanas hijas del Corazón de María, a los elegidos de Hauts-de-Seine con el obispo de Nanterre y al grupo de alfabetización y salud para todos de Camerún. Que San José, que vino de las periferias, nos ayude a cambiar nuestra mirada y a ocuparnos de los descartados y de los marginados de la sociedad. A todos ustedes, mi bendición. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je suis heureux de saluer les pèlerins venus des pays francophones, particulièrement les sœurs de la Société des Filles du Cœur de Marie. El locutor traduce ahora, el lector traduce ahora el saludo del Papa a los fieles francófonos. Seguirá el lector que en inglés presentará los saludos de los fieles al Papa y hará el resumen de la catequesis del Santo Padre en su idioma. Catequesis, resumen que dejaremos escuchar directamente en inglés porque sabemos que muchos de ustedes nos escuchan desde los Estados Unidos de América. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in this year of St. Joseph, today we begin a new series of catecheses on the humble carpenter of Nazareth, the foster father of the child Jesus and the patron of the universal church. In Hebrew, the name Joseph evokes God's power to bring about growth and new life. Joseph teaches us to trust in God's providence quietly at work in our world. His life is principally associated with two small towns, Bethlehem and Nazareth, reminding us that God's preferential love is for the poor and those on the margins of life. God chose Bethlehem, the city of David, as the place where his son was to be born under the watchful care of Joseph, who was himself of the house of David. By his life and example, Saint Joseph reminds us that in our own day, the church is called to proclaim the good news of Christ's coming, beginning with the existential periphery of our world. The poor and the forgotten in our midst can look to him as a sure guide and protector in their lives.
let us ask Saint Joseph to intercede for the Church, that we may always set forth anew from Bethlehem in order to see and appreciate what is essential in God's eyes. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los grupos de los Países Bajos, Dinamarca y los Estados Unidos de América. En este mes recemos por los seres queridos que nos han dejado y por todos los difuntos, para que el Señor en su misericordia los acoja en el reino de los cielos. Invoco sobre ustedes y sus familias la alegría y la paz de Cristo. Que Dios los bendiga. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from the Netherlands, Denmark, and the United States of America. In this month of November, let us pray for our deceased loved ones and for all who have died, that the Lord in His mercy will welcome them into the kingdom of heaven. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of Christ. May God bless you. Prosigue el lector en alemán con el resumen de la catequesis pronunciada por el Papa, no sin antes presentar primero al Santo Padre y los saludos de los fieles presentes en la audiencia. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen mit ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, am 8. Dezember 1870 erklärte Pius IX. Den heiligen Josef zum Schutzpatron der Kirche. Auch in unserer Zeit dürfen wir auf seine Hilfe, seinen Trost und sein Weggeleit hoffen. So wollen wir uns in einer neuen Katechesenreihe von seinem Beispiel und Zeugnis inspirieren lassen. Der hebräische Name Josef bedeutet Gott vermehrt, Gott lässt wachsen. Er ist Segenswunsch und Ausdruck tiefen Gottvertrauens zugleich. Alles, was uns vom Acompañamos también algunas partes del lector alemán, unos subrayados. Auch die Orte Bethlehem und Nazareth, die in Verbindung mit seiner Person stehen, verweisen bereits auf Josefs besonderen Bezug zum Geheimnis der Menschwerdung des Gottessohnes. Bethlehem bedeutet im hebräischen Haus. Belén significa casa del pan en hebreo y casa de la carne en árabe. Allí el Verbo se hizo carne y allí el pan vivo bajó del cielo. Belén y Nazaret eran lugares de las afueras, pero allí donde Dios quiso revelarse por primera vez. Y esto también es cierto hoy en día. Dios está presente de manera especial en las periferias geográficas y existenciales de nuestro mundo. San José, pues, nos recuerda que debemos mirar lo que el mundo ignora deliberadamente y dar importancia a lo rechazado y aparentemente insignificante, porque a menudo es allí donde se esconde lo esencial. Queridos hermanos y hermanas de habla alemana, dice el Santo Padre, siempre y en todas las necesidades de nuestro tiempo y de nuestra vida podemos acudir a San José. Siguiendo su ejemplo, confiemos plenamente en Dios y al mismo tiempo aportemos nuestra humilde y obediente contribución al plan divino de salvación. Dürfen wir uns an den heiligen Josef wenden. Nach seinen Beispielen wollen wir ganz auf Gott vertrauen und zugleich unseren bescheidenen und gehorsamen Beitrag zum göttlichen Heilsplan leisten.
Es el turno de los saludos del Santo Padre en español. Los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos, particularmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis. Terminamos la catequesis sobre la carta a los Gálatas. Ahora las referidas a San José. Estamos viviendo un año especialmente dedicado a él con motivo del 150 aniversario de su proclamación como patrono de la Iglesia Universal. En la carta apostólica Patris Corde recogí algunas reflexiones sobre él. Espero que en este tiempo de crisis global que estamos viviendo nos confiemos a su intercesión y su ejemplo nos edifique y nos guíe cada día. En la Biblia hay más de 10 personajes con el nombre de José, que en hebreo significa que Dios te haga crecer. Este detalle nos permite reconocer un rasgo que distingue a San José. Es un hombre de fe que confía en los designios y en la providencia de Dios. Otro aspecto de su figura son las principales referencias geográficas de su vida, Belén y Nazaret, que eran dos lugares periféricos. Esto nos recuerda que tenemos que estar atentos a lo que el mundo ignora y recuperar una mirada que sepa discernir y valorar lo esencial. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy, de modo particular, quisiera que mi mensaje llegue a todos los hombres y mujeres que viven en las periferias más olvidadas y que atraviesan situaciones de marginalidad. Que San José los proteja. No se olviden de acudir a Él en todo momento con confianza y amor filial. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y aquí vemos la bandera del país natal de Francisco. El Papa ha saludado a los peregrinos presentes en la audiencia en su lengua materna, un saludo que ha hecho extensivo a todos los fieles de América Latina y el Caribe, Estados Unidos, España y demás esparcidos por el mundo. Testemunham a vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial, acompanhados de suas orações, pelas vossas intenções e pelo vosso ministério de sucessor. Es el turno de la presentación de los saludos al Papa, de los fieles de lengua portuguesa. El locutor de eso ahora leerá un resumen de la catequesis pronunciada por el Papa en portugués, catequesis que dejaremos que ustedes escuchen en este idioma. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada traz consigo. Leio agora resumo da catequese do Papa Francisco. Estamos vivendo ano especial dedicado a São José. Por isso começamos hoje novo ciclo de catequeses, centradas na figura do padroeiro da Igreja Universal, para que nos deixemos iluminar pelo seu exemplo e testemunho. O nome José significa em hebraico, Deus faça crescer. Constitui uma bênção fundamentada na confiança na providência divina e nos revela algo essencial
da personalidade de José de Nazaré. É um homem cheio de fé em Deus e em sua providência. Também as principais referências geográficas na vida de São José, Belém e Nazaré, têm um papel importante na compreensão da sua figura. São lugares periféricos, distantes dos centros de poder daquela época. A escolha destes dois vilarejos nos ensina que Deus tem uma especial predileção por aqueles que estão à margem, pelas periferias geográficas e existenciais. A Igreja é chamada a anunciar a Boa Nova a partir das periferias. José, o carpinteiro de Nazaré, nos ensina a voltarmos o olhar para o que o mundo voluntariamente ignora, a dar importância ao que os outros consideram descartável. Peçamos a sua intercessão, a fim de que a Igreja recupere este olhar, esta capacidade de discernir e valorizar o essencial. Recomecemos nossa estrada a partir de Belém e de Nazaré. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente ai pellegrini di lingua portoghese. Vi invito a chiedere l'intercessione di Saludo cordialmente a los peregrinos de habla portuguesa. Los invito a pedir la intercesión de San José para que crezca nuestra confianza en los planes amorosos de la Divina Providencia y podamos amar más a los que el mundo descarta y deja al margen. Que Dios los bendiga. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa. Vos convido a pedir a intercessão de São José, para que possa crescer a nossa confiança nos desígnios amorosos da Divina Providência. E amemos mais a quem o mundo descarta e abandona às margens. Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية. En árabe, en este momento, son presentados los saludos de los fieles al Papa Francisco y posteriormente se realizará el resumen de la catequesis pronunciada por el Papa en árabe. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً، وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثاً وللمرضى وللمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. بدأ قداسة البابا اليوم تعليمه عن القديس يوسف، وتكلم على شخصيته والبيئة التي عاش فيها، فقال: اسم يوسف باللغة العبرية يعني الله ينمي، الله يزيد، وهو أمنية وطلب بركة من الله، ولا سيما فيما يختص بالخصوبة وكثرة الأبناء. كان يوسف رجلاً ممتلئاً بالإيمان بالله وبعنايته، وتؤكد لنا أعماله التي رواها الإنجيل عنه أن الله كان يزيده نعمة ليهيئه لتنفيذ خطته الخلاصية. وقال قداسته إن ارتباطه ببيت لحم والناصرة، بلدتين على الأطراف، يبين لنا جانباً من شخصيته، فهو الرجل المتواضع، والله يحب المتواضعين. ولم يرد أن يولد الكلمة الأزلي في أورشليم، بل في قرية صغيرة خافية عن الإعلام وبعيدة عن سلطات ذلك الزمان، مع أن الله أحب أورشليم وجعلها مدينة لسكناه.
عظماء ذلك الزمان سكنوا في أورشليم، أما يسوع فولد في بيت لحم الصغيرة وعاش في الناصرة، وهما بلدتان من الأطراف بعيدتان. بيت لحم والناصرة تشيران إلى أن ابن الله فضل الأماكن في الأطراف والمهمشة، فيذكرنا القديس يوسف بأننا علينا أن نركز نظرنا نحن أيضاً على الأماكن المهمشة التي يرذلها العالم، ونهتم بمن يهملهم الآخرون، وهو بذلك يعلمنا ما هو أساسي وما هو ثانوي. واختتم البابا تعليمه فقال: لنسأل القديس يوسف أن يتشفع لنا حتى تستعيد الكنيسة هذه النظرة وهذه القدرة على الاهتمام بالمهمشين والمنسيين وتمييز وتقدير ما هو أساسي في حياتنا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fratelli di lingua araba. Chiediamo a San Giuseppe. Saludo a los fieles de habla árabe. Pidamos a San José, que viene de las periferias, que nos ayude a convertir nuestra mirada y a preferir lo que el mundo descarta y margina. Y que ustedes, que viven en las periferias geográficas más olvidadas del mundo, o que viven situaciones de marginalidad existencial, puedan encontrar en San José el testigo y el protector al que mirar. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. لنسأل القديس يوسف الذي أتى من الأطراف الهامشية أن يساعدنا في تغيير نظرتنا وعلى أن نهتم بما يرذله العالم ويضعه على الهامش. وأنتم الذين تعيشون في الأطراف الجغرافية المنسيون في العالم أو الذين تعيشون في حالات تهميش في الحياة، يمكنكم أن تجدوا في القديس يوسف الشاهد والحامي الذي تنظرون إليه. بارككم الرب جميعاً وحماكم دائماً من كل شر. Estamos llegando casi al final de la audiencia general. Ahora el lector polaco presenta los saludos de los fieles al Papa Francisco y realizará la síntesis de la catequesis de hoy en su idioma. Związany z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Oto kilka myśli z katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, przeżywamy rok poświęcony świętemu Józefowi, który jest dla nas Estamos viviendo, resume el lector polaco, estamos viviendo el año dedicado a San José, que es nuestro guía, protector y testigo. A él, el Papa ha decidido dedicarle el próximo ciclo de catequesis. San José es un hombre que confía implícitamente en la providencia de Dios. Su nombre en hebreo significa que Dios te haga crecer, que Dios aumente. El entorno al que estaba vinculado a su vida era el de Belén y Nazaret. En Belén nació el Mesías. Es una ciudad de periferia, de pastores, de muchos rebaños de ovejas y cabras. No es casualidad que los pastores se convirtieran en los primeros testigos de la venida al mundo del Hijo de Dios. Para el lugar de su encarnación y crecimiento al lado de San José, el Señor no eligió Jerusalén, sino Belén y Nazaret, dos ciudades periféricas, alejadas del bullicio de los acontecimientos y del poder de la época. Aunque Jerusalén era la ciudad santa amada por Dios, la elección de las dos ciudades mencionadas nos indica que la periferia y los márgenes son especialmente predilectos por el Señor. También hoy hay un centro y una periferia.
San José, el carpintero de Nazaret, que experimentó estas periferias de la vida, nos recuerda que la Iglesia está especialmente llamada a anunciar la buena noticia partiendo precisamente de estas periferias. Nos anima a descubrir y a apreciar lo que el mundo descuida, pero que es lo más valioso. Saludo cordialmente i pellegrini polacchi. Saludo cordialmente a los peregrinos polacos. San José, custodio de la Iglesia, es un hombre de profunda fe, valiente y humilde. En este tiempo, marcado por la crisis global y la pérdida de valores, invoquémosle para que nos enseñe a ver lo que el mundo pone al margen y rechaza. Que su intercesión nos ayude a ser sensibles a los demás. Los bendigo de corazón. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Święty Józef, opiekun Kościoła, to człowiek głębokiej wiary, odważny i pokorny. W tym czasie globalnego kryzysu w świecie i zagubienia wartości prośmy Go w modlitwie, aby nauczył nas dostrzegać to, co świat usuwa na margines i odrzuca. Niech wyprasza nam wrażliwość na potrzeby innych. Z serca Wam błogosławię. Por último, el Papa dirigirá los saludos a los fieles presentes de lengua italiana. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Domani in Italia Mañana en Italia se celebra la primera Jornada Nacional de Oración por las víctimas y supervivientes de los abusos, promovida por la Conferencia Episcopal. Espero que esta iniciativa pueda ser ocasión de reflexión, de sensibilización y de oración para sostener los caminos de recuperación humano, espiritual y de las víctimas. Es deber imprescindible de cuantos tienen alguna responsabilidad educativa en familia, en parroquia, en las escuelas, en los lugares recreativos y deportivos, proteger y respetar a los adolescentes y a los chicos a ellos confiados, porque precisamente en esos lugares es donde la mayoría de los abusos suceden. Mi pensamiento va a los trabajadores de Borgo Larveguna preocupados por su futuro laboral. Ante estos asediantes problemas me uno a los obispos y párrocos del territorio expresando mi cercanía. Dirijo un llamamiento para que esta situación, así como otras similares que ponen en dificultad a muchas familias, no prevalezca la lógica del beneficio, sino esa de del compartir y de la solidaridad. Al centro de la situación laborativa va siempre puesta la persona y su dignidad. Cuando no se gana el pan, se pierde la dignidad. Tenemos que rezar mucho por estas personas. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los participantes en la conferencia del Collegamento Nacional Santuari, al grupo policlínico San Mateo de Pavía, y a los fieles de San Elpidio a Mare. Los animo a adherirse con alegría a la voluntad de Dios,
encomendándose a la protección maternal de la Virgen María. Mi pensamiento va, por último, como siempre, a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes y a los recién casados. La liturgia de hoy conmemora a Santa Isabel de Hungría, mujer de fe y caridad ardiente. Que el ejemplo y la intercesión de esta ilustre santa de la caridad ayude a cada uno de ustedes a vivir una vida virtuosa, yendo al encuentro con el corazón abierto hacia los pobres y a todos los necesitados. A todos ustedes mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritum tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram, Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. El aplauso del al Papa Francisco. El Santo Padre impartió su bendición apostólica, ha hecho un llamamiento importante en el momento de los saludos a los fieles de lengua italiana, en el Día Europeo para la Protección de los Niños de la Explotación Sexual. El Papa ha pedido que se proteja a los niños, especialmente ha subrayado que los abusos suceden en los centros de recreación, por eso ha llamado a prestar mucha atención, a respetar a los niños. Palabras del Papa que tendremos en breves en nuestro sitio web www.vaticannews.va y hemos comenzado un nuevo ciclo de catequesis junto al Papa Francisco, esta vez sobre San José, en este año dedicado especialmente a él con motivo del 150 aniversario de su proclamación como patrono de la Iglesia Universal. Los invitamos a leer toda la información, las repetimos en nuestro sitio web vaticannews.va. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Los saluda Griselda Mutual en nombre de la redacción en lengua española. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.